Capítulo 8. Concreción del objetivo. Pregunta. Su Majestad procederá ahora a revelar los secretos de los 7 principios a través de los cuales los seres humanos pueden obligar a la vida a otorgarles libertad espiritual, mental y física. No sea parco en su descripción de estos principios. Deseo un panorama completo de cómo cualquiera que desee puede utilizar los principios. Díganos todo lo que sabe sobre el principio de la concreción del objetivo. Nota de Charon. El interrogador adquiere aquí algo de impulso y se lanza a la yugular. ¿Acaso tenemos el valor, en los momentos decisivos, para actuar tan agresivamente y con una concreción del objetivo? Respuesta. Si prosigues con esta lunática idea de publicar mi confesión, abrirás las puertas del infierno y liberarás todas las preciadas almas que he reunido a lo largo de las épocas. Me privarás de las almas que aún no nacen. Liberarás de mi cautiverio a millones que aún viven. Detente, te lo suplico. Pregunta. Muéstrese. Escuchemos lo que tiene que decir sobre el principio de la concreción del objetivo. Respuesta. Estás vertiendo agua sobre el fuego del infierno, sin embargo, la responsabilidad es tuya, no mía. También podría decirte que cualquier ser humano que pueda definir sus objetivos y planes, puede hacer que la vida le entregue lo que desea. Pregunta. Esta es una vasta afirmación, Su Majestad. ¿Desea moderarla un poco? Respuesta. ¿Moderarla? No, deseo fortalecerla. Cuando escuches lo que ahora tengo que decir comprenderás por qué el principio de la concreción es tan importante. Mi oposición utiliza un pequeño truco ingenioso para robarme el control sobre las personas. La oposición sabe que la concreción del objetivo cierra la puerta de nuestra mente con tal firmeza contra mí, que no puedo entrar a menos que pueda inducirnos a adquirir el hábito de la indecisión. Pregunta. ¿Por qué su oposición no le da a conocer su secreto a todas las personas, diciéndoles que lo eviten a través de la concreción del objetivo? Usted ya ha admitido que 2 de cada 100 personas pertenece a su oposición. Respuesta. Porque soy más astuto que mi oposición. Alejo a las personas de la concreción con mis promesas. Verás, controlo a más personas que mi oposición porque soy un mejor vendedor y un mejor presentador de espectáculos. Atraigo a las personas alimentándolos a manos llenas con hábitos de pensamiento a los que les gusta entregarse. Pregunta. ¿Es la concreción del objetivo algo con lo que debemos nacer o que puede ser adquirido? Respuesta. Todos, como te lo he dicho antes, nace con el privilegio de ser definitivo, pero 98 de cada 100 personas pierden este privilegio al consultar con la almohada. El privilegio de la concreción solo puede conservarse al adoptarlo como una política mediante la cual somos conducidos en todos los aspectos de la vida. Pregunta. Oh, ya veo. Aprovechamos el principio de la concreción de la misma forma en que desarrollaríamos un cuerpo físico fuerte, a través de un uso constante y sistemático, ¿cierto? Respuesta. Has dicho la verdad clara y puntualmente. Pregunta. Creo que ahora estamos llegando a alguna parte, Su Majestad. A la larga hemos encontrado el punto de partida para todo aquel que se vuelva autodeterminante en la vida. Hemos descubierto, a partir de su sorprendente confesión, que su mayor tesoro es la falta de precaución del hombre, lo que le permite conducirlo hacia la jungla de la indefinición a través de sencillos sobornos. Hemos aprendido, más allá de la duda, que cualquiera que adopte la concreción del objetivo corno una política y la utilice en todas sus experiencias cotidianas, no puede ser inducido a adoptar el hábito de la indefinición. Sin el apoyo del hábito de la indecisión está imposibilitado de atraer a las personas a través de las promesas. ¿Esto es correcto? Respuesta. Yo mismo no habría podido decir la verdad más claramente. Pregunta. Continúe ahora y describa cómo las personas descuidan su privilegio de ser libres y autodeterminantes a través de la indefinición y la indecisión. Respuesta. Ya he hecho una breve referencia a este principio, pero ahora entraré en más detalles sobre cómo funciona el principio. Tendré que comenzar desde el momento del nacimiento. Cuando un niño nace, no trae consigo más que un cuerpo físico que representa los resultados evolutivos de millones de años de descendencia.
Su mente está totalmente en blanco. Cuando el niño alcanza la edad de la conciencia y comienza a reconocer los objetos que le rodean, comienza, también, a imitar a los demás. La imitación se convierte en un hábito establecido. Naturalmente, el niño imita, antes que todo, a sus padres. Después comienza a imitar a sus otros parientes y conocidos, incluyendo sus tutores religiosos y maestros de escuela. La imitación se extiende no solo a la expresión física, sino también a la expresión del pensamiento. Si los padres de un niño me temen y expresan ese temor dentro del rango de audición del niño, este capta el temor a través del hábito de la imitación y lo almacena como parte de su repertorio inconsciente de creencias. Si el tutor religioso del niño expresa cualquier forma de temor hacia mí, y todos lo hacen, de una u otra forma, ese temor se agrega a ese miedo semejante que fue transmitido por sus padres, y las dos formas de limitación negativa se almacenan en la mente subconsciente para ser aprovechada y utilizada por mí en una etapa posterior en la vida. De la misma manera, el niño aprende, por imitación, a limitar su poder de pensamiento llenando su mente de envidia, odio, avaricia, lujuria, venganza y todos los demás impulsos negativos del pensamiento que destruyen toda posibilidad de definición. Mientras tanto, yo me introduzco e induzco al niño a que divague hasta atrapar su mente a través del compás hipnótico. Pregunta. Debo entender, por sus observaciones, que debe usted obtener el control de las personas mientras sean muy jóvenes o, de lo contrario, pierde su oportunidad con ellos totalmente. Respuesta. Prefiero reclamarlos antes de que tomen posesión de sus propias mentes. Una vez que cualquier persona conoce el poder de sus propios pensamientos, se vuelve positivo y difícil de doblegar. En realidad no puedo controlar a ningún ser humano que descubra y utilice el principio de la definición. Pregunta. ¿Es el hábito de la definición una protección permanente en contra de su dominio? Respuesta. No, de ninguna manera. La definición me cierra la puerta de su mente mientras esa persona siga el principio como una cuestión de principio. Una vez que cualquier persona titubea, posterga o divaga sobre algo, está a solo un paso de ser removido de mi control. El diablo dice. Una vez que cualquier persona titubea, posterga o divaga sobre algo, está a solo un paso de ser removido de mi control. Nota de Charon. Los aspectos metafísicos y espirituales de la ideología del autor se encuentran expuestos en estas respuestas por parte del diablo. Lo que él llama definición por lo general se conoce hoy como intención, orientado por los objetivos u orientado por un propósito. Pregunta. ¿Qué tiene que ver la definición con nuestras circunstancias materiales? Quiero saber si uno puede adquirir poder a través de la definición de un propósito, sin invitar a la destrucción a través de la ley de compensación. Respuesta. Tu pregunta limita mis revelaciones porque existe muy poca gente en el mundo que comprende, y ha habido tan pocos en el pasado que entendieron cómo utilizar la definición de un propósito sin atraer así a sí mismos la aplicación negativa de la ley de compensación. Aquí estás tú obligándome a revelar uno de mis trucos más preciados. Estoy limitado a decirte que al final reclamo para mi causa a todo aquel que escapa de mí a través de la definición de un propósito. La reclamación se hace llenando la mente con el deseo de poder y el amor por la expresión egocéntrica hasta que el individuo cae en el hábito de violar los derechos de los demás. Entonces yo me introduzco con la ley de compensación y reclamo a mi víctima. Pregunta. Veo entonces, por su asentimiento, que la definición de un propósito puede ser peligrosa proporcionalmente a su posibilidad de poder. ¿Eso es cierto? Respuesta. Sí, y lo que es más importante, todo principio del bien lleva consigo la semilla de un peligro equivalente. Pregunta. Eso es difícil de creer. ¿Qué peligro, por haber en el hábito del amor a la verdad? Respuesta. El peligro yace en la palabra hábito. Todos los hábitos, salvo el del amor a la definición de un propósito, puede llevar al de la indecisión. El amor a la verdad, a menos que asuma la proporción de la búsqueda definitiva de esta, puede volverse semejante a todas las demás buenas intenciones. Ya sabes, por supuesto, lo que hago con las buenas intenciones. El diablo dice. Todos los hábitos, salvo el del amor a la definición de un propósito, puede llevar al hábito de la indecisión.
Pregunta. ¿También el amor a nuestros semejantes es peligroso? Respuesta. El amor por algo o por alguien, salvo el amor a la definición de un propósito, puede volverse peligroso. El amor es un estado mental que nubla la razón, la fuerza de voluntad y nos enceguece ante los hechos y la verdad. Todo aquel que se vuelve autodeterminante y obtiene la libertad espiritual para tener sus propios pensamientos, debe analizar cuidadosamente cada emoción que parezca estar, incluso remotamente, relacionada con el amor. Quizá te sorprenda saber que el amor es uno de mis sobornos más efectivos. Con él, conduzco hacia el hábito de la indecisión a aquellos a quienes no podría atraer con nada más. Es por eso que lo he colocado al inicio de mi lista de sobornos. Muéstrame lo que cualquier persona ama más, y tanto una como la otra son muy útiles para mí. Ambas tienen el efecto de provocar que las personas se nieguen a desarrollar la definición en el uso de su propia mente. Dame el control sobre los miedos de una persona y dime qué es lo que más ama, y podrás señalar a esa persona como mi esclava. Tanto el amor como el miedo son fuerzas emocionales de tal potencia, que pueden anular por completo la fuerza de voluntad o el poder de razonamiento. Sin voluntad y sin razonamiento, no queda nada en que fundamentar la definición de un propósito. Pregunta. Pero, Su Majestad, la vida no valdría la pena vivirse si las personas nunca sintieran la emoción del amor. Respuesta. Tienes razón en lo que piensas, pero has pasado por alto añadir que el amor debe estar bajo su control definitivo en todo momento. Por supuesto, el amor es un estado mental idóneo, pero también es un paliativo que puede ser utilizado para limitar o destruir la razón y la fuerza de voluntad, los cuales superan en importancia al amor para los seres humanos que desean libertad y autodeterminación. Pregunta. Entiendo, por lo que dice, que las personas que obtienen poder deben endurecer sus emociones, dominar el miedo y atenuar el amor. ¿Es correcto? Respuesta. Las personas que obtienen y mantienen el poder deben volverse determinados en todos sus pensamientos y acciones. Si a eso es a lo que llamas duro, entonces deben endurecerse. Pregunta. Analicemos las bases de la ventaja de la definición en los asuntos cotidianos de la vida. ¿Qué es más apropiado para triunfar, un plan débil aplicado con definición o un plan sólido y fuerte aplicado indefinidamente? Respuesta. Los planes débiles tienen una forma de volverse fuertes si son aplicados de manera determinada. Pregunta. ¿Quiere decir que cualquier plan puesto determinadamente en continua acción, en pos de un propósito definido, puede ser exitoso incluso si no es el mejor plan? Respuesta. Sí, justamente eso quiero decir. La definición de un propósito y la definición de un plan mediante los cuales se logrará el propósito, por lo general tienen éxito, no importa qué tan débil sea el plan. La principal diferencia entre un plan sólido y un plan poco sólido es que el plan sólido, si se aplica de manera determinada, puede ser llevado a cabo más rápidamente que un plan poco sólido. Pregunta. En otras palabras, si no podemos estar siempre en lo correcto, ¿podemos y debemos estar siempre definidos? ¿Eso es lo que está tratando de explicarme? Respuesta. Esa es la idea. Las personas que están definidas tanto en sus planes como en sus propósitos, nunca aceptan la derrota temporal como algo más que una urgente necesidad de hacer un mayor esfuerzo. Puedes ver por ti mismo que este tipo de principio está confinado a ganar si se sigue con definición. Pregunta. ¿Puede alguien que se mueve con definición tanto en el plan como en el propósito, tener la certeza del triunfo? Respuesta. No, a veces el mejor de los planes fracasa. Sin embargo, la persona que se mueve con definición reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, los sustituye por otros, pero no cambia su propósito. Persevera. Finalmente, encuentra un plan que tiene éxito. El diablo dice. La persona que se mueve con definición reconoce la diferencia entre derrota temporal y fracaso. Cuando los planes fallan, los sustituye por otros, pero no cambia su propósito. Persevera. Pregunta. ¿Un plan basado en fines inmorales o inequitativos puede triunfar tan rápidamente como un plan motivado por un agudo sentido a la justicia y la moralidad? Respuesta.
A través del funcionamiento de la ley de compensación, todos recogen lo que cosechan. Los planes basados en motivos inequitativos o inmorales pueden traer un éxito temporal, pero el éxito permanente debe tomar en consideración la cuarta dimensión, el tiempo. El tiempo es el enemigo de la inmoralidad y la injusticia. Es amigo de la justicia y la moralidad. Dejar de reconocer esta realidad ha sido causa de la ola de crímenes entre los jóvenes del mundo. La mente joven e inexperta tiende a confundir el éxito temporal por la permanencia. El joven a menudo comete el error de ambicionar los logros temporales de los planes inmorales e inequitativos, pero deja de ver hacia adelante y de observar los castigos que siguen, tan absoluto como que la noche le sigue al día. Capítulo 9. Educación y religión. Pregunta. Este es un asunto muy complejo, Su Majestad. Volvamos a la discusión de temas más sencillos y más concretos que es probable que le interese a la mayoría de las personas. Estoy interesado en discutir las cosas que hacen que la gente sea feliz y miserable, rica y pobre, enferma y saludable. En resumen, me interesa todo lo que pueda ser utilizado por los seres humanos para hacer que la vida pague dividendos satisfactorios por el esfuerzo que hacemos para vivir. Respuesta. Muy bien, seamos claros. Pregunta. Ya captó mi idea. Su Majestad tiende a distraerse en detalles abstractos que la mayoría de las personas no pueden ni comprender ni utilizar en la solución de sus problemas. ¿Por casualidad podría ser usted para responder a mis preguntas con respuestas indefinidas? Si ese es su plan, es un truco astuto, pero no funcionará. Prosiga y dígame algo más sobre las miserias y las derrotas de los seres humanos que surgen directamente de la indefinición. Respuesta. ¿Por qué no me permites decirte más sobre los placeres y los triunfos de las personas que entienden y aplican el principio de la definición? Pregunta. Observo que algunas veces las personas con un plan y propósito definidos obtienen lo que piden de la vida, solo para descubrir, cuando lo obtienen, que ya no lo quieren. ¿Entonces qué? Respuesta. Por lo general se puede uno librar de aquello que no quiere aplicando el mismo principio de la definición con el que se obtuvo. Una vida que se vive con plenitud de ánimo, complacencia y felicidad siempre se desprende de todo lo que no quiere. Cualquiera que se rinde a la contrariedad por lo que no quiere, no es decidido, es un indeciso. El diablo dice. Una vida que se vive con plenitud de ánimo, complacencia y felicidad siempre se desprende de todo lo que no quiere. Nota de Charon. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos realmente complacidos? En un mundo donde tantas personas están tratando de no ser menos que los demás, ¿no podríamos todos aprender algo aquí? ¿Hay algo en tu vida que de lo que necesitas desprenderte? Comprométete a presionarte tú mismo cuando te sientas contrariado, y recuerda las palabras del diablo: cualquiera que se rinde a la contrariedad por lo que no quiere, no es decidido, es un indeciso. Pregunta. ¿Qué pasa con los matrimonios que dejan de quererse? ¿Deben separarse o es verdad que todos los matrimonios son creados en el paraíso y que los contrayentes están, por lo tanto, atados por siempre por su convenio, aun y cuando pueda probarse que para ambos es un mal convenio? Respuesta. Primero, déjame corregir ese viejo dicho de que todos los matrimonios son creados en el paraíso. Sé de algunos que fueron creados de mi lado de la cerca. Las mentes que no están en armonía nunca deben ser obligadas a permanecer juntas en matrimonio o en ninguna otra relación. La fricción y todas las formas de discordancia entre las mentes llevan inevitablemente al hábito de la indecisión y, por supuesto, a la indefinición. Pregunta. ¿No están las personas algunas veces atadas a otros por una relación obligada que la convierte en impráctica para que tomen de la vida lo que más desean? Respuesta. Obligación es una de las palabras más denostadas y malentendidas que existen. La primera obligación de todo ser humano es consigo mismo. Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Más allá de esto, si uno tiene tiempo y energía no necesaria en el cumplimiento de sus propios deseos, puede asumir la responsabilidad de ayudar a otros. El diablo dice. La primera obligación de todo ser humano es consigo mismo. Toda persona se debe a sí misma la obligación de saber cómo vivir una vida plena y feliz. Nota de Charon.
Por supuesto, aunque obligado a responder con precisión, el diablo sigue respondiendo desde la perspectiva del diablo. Creo que la Madre Teresa o Gandhi tenían una opinión muy diferente sobre este tema. Ellos vivieron sus vidas al servicio de los demás. ¿Cómo te sientes? ¿Colocas en el primer lugar de tu vida el buscar una vida plena y feliz? ¿Coincides con aquellos que argumentarían que para realmente estar al servicio de los demás, primero necesitas hacerte cargo de ti mismo? Pregunta. ¿No es esa una actitud egoísta y no es el egoísmo una de las causas del fracaso para encontrar la felicidad? Respuesta. Sostengo con mi afirmación que no hay obligación mayor que la que uno tiene consigo mismo. Pregunta. ¿Acaso un niño no les debe algo, en calidad de obligación, a sus padres que le dieron vida y sustento durante sus días de desvalimiento? Respuesta. Para nada. Al contrario. Los padres les deben a sus hijos todo lo que pueden darles a modo de conocimiento. Fuera de eso, los padres con frecuencia estropean en vez de ayudar a sus hijos por medio de un falso sentido del deber que los incita a complacer a sus hijos en vez de obligarlos a buscar y a adquirir conocimiento de primera mano. Pregunta. Veo a lo que se refiere. Su teoría es que demasiada ayuda lanzada al joven lo incita a dejarse llevar y volverse indeciso en todos los aspectos. Respuesta. ¿Tú crees que la necesidad es maestra de la gran sagacidad, que la derrota carga consigo una virtud equivalente, que los obsequios de toda naturaleza no ganados pueden convertirse en una maldición en vez de una bendición? ¿Es correcto? El diablo dice. Los obsequios de toda naturaleza no ganados pueden convertirse en una maldición en vez de una bendición. Nota de Charon. ¿En nuestro afán por dar a nuestros hijos en realidad estamos maldiciéndolos? Un pensamiento muy sombrío, pero también un gran consejo para los padres. Respuesta. Has establecido perfectamente mi ideología. Mi opinión no es teoría, es un hecho. Pregunta. ¿Entonces usted no apoya la oración como un medio para alcanzar los fines deseados? Respuesta. Por el contrario, yo apoyo la oración, pero no el tipo de oración que consiste en palabras vacías, implorantes e insignificantes. El tipo de oración contra la que estoy indefenso es la oración de la definición de un propósito. Pregunta. Nunca pensé en la definición de un propósito como una oración. ¿Cómo puede ser? Respuesta. La definición es, en efecto, el único tipo de oración en el que uno puede confiar. Lo coloca en camino de utilizar al compás hipnótico para alcanzar los fines determinados, por el mero acto de apropiarse de él en el gran almacén universal de la inteligencia infinita. La apropiación, en caso de que estés interesado, se lleva a cabo a través de la definición de un propósito, perseguido de manera persistente. Pregunta. ¿Por qué la mayoría de las oraciones falla? Respuesta. No es así, todas las oraciones atraen aquello por lo que oramos. Pregunta. Pero acaba usted de decir que la definición de un propósito es el único tipo de oración en el que podemos confiar. Ahora dice que todas las oraciones traen resultados. ¿Qué quiere decir? Respuesta. No hay ninguna inconsistencia. La mayoría de las personas que rezan recurren a la oración solo después de que todo lo demás les falla. Naturalmente acuden con su mente llena de miedo de que las oraciones no sean respondidas. Pues bien, sus miedos se vuelven realidad. Aquel que acude a rezar con definición de un propósito y fe en la obtención de ese propósito, pone en movimiento las leyes de la naturaleza que convierten sus deseos dominantes en su equivalente físico. Eso es todo lo que hay con respecto a la oración. Una forma de oración es negativa y atrae solo resultados negativos. Una forma es positiva y atrae resultados definidos y positivos. ¿Podría algo ser más simple? Las personas que gimotean y ruegan a Dios que asuma la responsabilidad de todos sus problemas y que les provea de todas las necesidades y lujos de la vida, son demasiado perezosas para producir lo que desean y convertirlo en realidad a través del poder de sus propias mentes. Al escuchar a una persona rezar por algo que debería procurarse por sus propios esfuerzos, puedes estar seguro de que estás escuchando a un indeciso. La inteligencia infinita favorece solo a aquellos que comprenden y se adaptan a sus leyes.
Esta no discrimina entre un buen carácter o una agradable personalidad. Esto ayuda a que las personas negocien su camino por la vida de manera más armónica entre sí. Sin embargo, la fuente a partir de la cual la oración es respondida no queda adherida con plumas finas. La ley de la naturaleza es: conoce lo que quieras, adáptate a mis leyes y lo tendrás. Pregunta. ¿Acaso eso coincide con las enseñanzas de Cristo? Nota de Sharon. La pregunta y respuesta anteriores presionan los límites de la crítica de Hell sobre la religión sistemática contra la espiritualidad y la responsabilidad personales. Respuesta. Perfectamente. También coincide con las enseñanzas de todos los filósofos realmente extraordinarios. Pregunta. ¿Su teoría de la definición coincide con la ideología de los hombres de ciencia? Respuesta. La definición es la principal diferencia entre un científico y un indeciso. A través del principio de la definición de un propósito y un plan, el científico obliga a la naturaleza a entregar los secretos más profundos. Fue a través de este principio que Edison descubrió el secreto de la máquina parlante, de la luz eléctrica incandescente y de una veintena de otros benefactores de la humanidad. Pregunta. Entonces puedo entender que la definición es el primer requisito para alcanzar el éxito en todos los proyectos terrenales. ¿Es correcto? Respuesta. Exactamente. Cualquier cosa que les enseñe a las personas a analizar los hechos y los coordine en planes definidos a través del pensamiento veraz, resulta difícil en mi profesión. Si este anhelo por el conocimiento determinado que ahora se extiende por el mundo prosigue, mi negocio se hará pedazos dentro de unos cuantos siglos. Me alimento de la ignorancia, la superstición, la intolerancia y el miedo, pero no puedo levantarme de entre el conocimiento determinado debidamente organizado en planes definidos en las mentes de aquellos que piensan por sí mismos. Pregunta. ¿Por qué no controla la omnipotencia y realiza todas las tareas a su manera? Respuesta. También podrías preguntar por qué la porción negativa del electrón no controla la porción positiva y lleva a cabo todas las cargas. La respuesta es que tanto las cargas positivas y negativas de energía son necesarias para que exista el electrón. Uno se encuentra equilibrado equitativamente en contra del otro, estacionado, por así decir. Así lo está con lo que ustedes llaman omnipotencia, y yo. Representamos las fuerzas positivas y negativas de todo el sistema de universos y estamos equilibrados equitativamente uno en contra del otro. Si este poder de equilibrio fuese desplazado al grado más bajo, todo el sistema de universos sería rápidamente reducido a una masa de materia inerte. Ahora sabes por qué no puedo tomar el control de todo el asunto y dirigirlo a mi manera. Pregunta. Si lo que dice usted es verdad, posee exactamente el mismo poder que la omnipotencia. ¿Es cierto? Respuesta. Es correcto. Mi oposición, ustedes la llaman omnipotencia, se expresa a través de las fuerzas que ustedes llaman el bien, las fuerzas positivas de la naturaleza. Yo me expreso a través de las fuerzas que ustedes llaman el mal, las fuerzas negativas. Tanto el bien como el mal coinciden con la existencia. Una es tan importante como la otra. Pregunta. Entonces la doctrina de la predestinación es válida. Las personas nacen para triunfar o fracasar, para ser miserables o felices, para ser buenas o malas, y no tienen nada que ver con esto ni pueden modificar su naturaleza. ¿Eso es lo que afirma? Respuesta. Definitivamente no. Todo ser humano posee un amplio marco de elección tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Todo ser humano puede utilizar su cerebro para recibir y expresar pensamientos positivos o puede utilizarlo para expresar pensamientos negativos. Su elección en este importante asunto define toda su vida. Pregunta. Por lo que ha dicho usted, puedo pensar que los seres humanos poseen mayor libertad de expresión que usted o su oposición. ¿Es correcto? Respuesta. Eso es cierto. La omnipotencia y yo estamos limitados por leyes de la naturaleza que son inmutables. No podemos expresarnos de ninguna manera que no coincida con estas leyes. Pregunta. Entonces es verdad que el hombre posee derechos y privilegios que no son accesibles ni a la omnipotencia ni al diablo. ¿Esa es la verdad? Respuesta. Sí, eso es verdad,
Pero también podrías haber añadido que el hombre aún no es completamente consciente de este potencial poder. El hombre sigue considerándose como algo parecido a los gusanos de la tierra, cuando en realidad tiene más poder que todas las otras cosas vivientes juntas.